tenemos una invitada que nos alegra mucho tenerla, Victoria Oneto. Vicky es actriz, productora, gestora cultural, tiene una carrera larga en teatro, televisión y cine, pero lo que me parece más interesante, y lo traigo al stream, Rodri, es lo que hizo con esa trayectoria. La puso en función de algo más grande. Victoria es secretaria de Cultura, fue secretaria de Cultura del municipio de Avellaneda y hoy es subsecretaria de Políticas Culturales de la provincia de Buenos Aires. Y acá está que esto no es solo un dato administrativo, es una decisión, es la decisión de que la experiencia artística no queda en el escenario, sino que se convierte en herramienta para diseñar políticas, ampliar derechos, fortalecer la producción cultural y garantizar que la cultura llegue a quienes más la necesitan. Así que así le queremos dar la bienvenida a Victoria Oneto. Hola, Vicky. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bueno, un placer hablar con vos y con tu compañero. ¿Cómo se llama tu compañero? Rodrigo y Florencia, acá te estamos viendo y escuchando. Bueno, yo no los veo, pero bueno, pero ustedes me ven en mí. Así que bueno, un placer, como siempre, compañera, hablar con vos, trabajar en conjunto y bueno, a disposición. Y ustedes me guiarán, estoy acá para charlar. Bien, te contamos. Nuestro programa se llama La Fábrica de Sentidos. Jugamos con esto de la fábrica porque para nosotros el trabajo y la cultura se cruzan y se encuentran en esta construcción de sentidos que sabemos que también están las decisiones políticas como la participación en abrir una conversación con el mundo del trabajo, el mundo de la cultura y acá hace un ratito se acaba de ir César González hablando un poco de este recorrido también, de la producción de sus libros, del cine, de esta visión. Y nosotros decimos, bueno, queremos incluir la fábrica. Los trabajadores tienen un conocimiento que nos vienen compartiendo en esto de comprender al trabajo como constructor de comunidad, hacedor de identidad, transmisión de memoria. Y venimos haciendo este camino y hoy, Victoria, nos engalanás. ¿Está bien dicho ahí sí, o estamos con los nervios? Ya ¿cómo decís vos? Se nos lo engalatraba. Porque sos una referente en la gestión cultural y esto de poder llevar adelante o cómo poner en acción todo un recorrido de experiencia en pos de lo comunitario, del pueblo y de las acciones políticas marcando agenda desde la provincia de Buenos Aires. Así que ahí yo te hice como una breve síntesis de este espacio, Rodri. En efecto, la verdad que un poco la idea es esa, ¿no? Empezar a discutir con actores del conurbano bonaerense, de la zona oeste, que es donde somos nosotros, y también de la provincia en general, que pueden ser funcionarios, funcionarias, que pueden ser artistas, que pueden ser militantes, que pueden ser referentes sociales, que pueden provenir de la religión. Bueno, estamos tratando de charlar con un montón de compañeros, de compañeras que desde su lugar intentan aportar en este clima tan complejo, bueno, una salida, una alternativa, ¿no? Como dice el gobernador, este escudo, ¿no? De alguna manera contra esta Argentina tan complicada y tan difícil que estamos viviendo. No sé cómo venís viendo vos, voy ya con una pregunta. El mundo de la cultura argentina hoy, ¿cómo está la cultura hoy, más allá de la provincia en general? Bueno, primero agradecerles nuevamente, un poco enfocada en el título del streaming, que me parece que está buenísimo tener el enfoque que tiene que ver con el trabajo y la cultura, con la fábrica, ¿no? La fábrica en donde justamente trabajadores y trabajadoras se constituyen, ¿no? En su identidad. Me parece que voy a arrancar un poquito por ahí. Me parece que yo soy una trabajadora desde los 13 años. De los 13 años que no paro de laburar y eso creo que lo tengo en el ADN. Yo creo que en ese sentido Axel es un dirigente que se distingue por su virtud, por muchas de sus virtudes, pero una de sus grandes virtudes es lograr convocar a su equipo de trabajo, compañeros y compañeras del campo del trabajo. En ese sentido, bueno, lo tenemos a Walter Correa, que es el ejemplo vivo de un ministro que es de las bases, de las bases obreras, que viene de los trabajadores. Pero me parece que si nosotros podemos enfocar la cultura desde un montón de aristas, que todas son válidas.
pero me parece que en el streaming que ustedes están proponiendo, el enfoque a través de la cultura como trabajo, poner el foco en el trabajador y trabajadora de la cultura, es una lista que me parece que es muy interesante no solamente profundizar, sino poner en valor y poner en agenda también para diseñar políticas públicas, políticas culturales, tanto en la provincia de Buenos Aires, que es lo que estamos haciendo, pero en el momento histórico que estamos viviendo, me parece que esas políticas tienen que estar dentro de un programa y un plan de gobierno para ser proyectadas federalmente para cuando Axel sea presidente, ¿no? Porque, mira, yo me sumé al gobierno de Axel en el 2021, Rodri, cuando todavía estábamos en pandemia, como bien vos me anunciaste y que te agradezco por todo lo que dijiste de mí, me hace sonrojar porque no me gusta ser tan autorreferencial, pero en ese sentido, cuando me incorporé al gobierno de Axel, Cultura estaba dentro de producción, del Ministerio de Producción, Ciencia y Innovación Tecnológica, con Augusto Costa. Yo tuve la experiencia de trabajar hermosa con Augusto, con todo su equipo, y tenían un enfoque, me parece que es muy interesante entender que la cultura es producción y trabajo. Cuando uno entiende que la cultura no solamente es, obviamente, divertimento, distracción o un bien tangible, comprable, ¿no? Sino que tiene que ver con entender la cultura como producción y trabajo y como un motor de desarrollo productivo de todas las sociedades, de todos los pueblos. Y no es que uno lleva cultura, sino que los pueblos son hacedores de cultura. El enfoque para diseñar esas políticas culturales y públicas cambia. Obviamente que también es interesante cuando uno dice, bueno, la cultura también, bueno, también tiene que ser un divertimento, también tiene que ser una distracción, también tiene que ser un momento de ocio, de goce, ¿por qué no? Pero siempre con un sentido de pensar cuál es el eje que nosotros queremos contar o atravesar o tener como herramienta de transformación. Porque no es lo mismo decir, bueno, programo un teatro, a decir, bueno, ¿de qué políticas quiero hablar? ¿Cuáles son las problemáticas sociales que están en la sociedad? Por ejemplo, la perspectiva de género, poner en eje la memoria de la verdad y la justicia, que es lo que estamos haciendo en todo lo que estamos haciendo este año en el marco de los 50 años del golpe, poner en eje nuestra identidad bonaerense, poner en eje nuestra soberanía cultural, poner en eje la cultura comunitaria, democrática y participativa, entender que desde los pueblos, ¿no?, se generan las propias culturas, nuestras tradiciones culturales. Yo creo que estamos realmente en un momento histórico en donde la Argentina sin duda necesita nuevas formas, y muchas de ellas, quién sabe, son como inesperadas, ¿no? Y cuando digo de nuevas formas también de conducirnos, ¿no?, a esa Argentina que nosotros queremos vivir, que tiene que ver con la justicia social, con el reconocimiento de los trabajadores y de las trabajadoras, con una cuestión también de una humanidad, ¿no?, que con el discurso de odio que está teniendo Menel también se está perdiendo. Y me parece que si nosotros enfocamos el cuidado de lo humano, de la justicia social, bueno, creo que el eje tiene que venir de nuestra tradición cultural. Porque entonces ahí es donde nace todo, ¿no? De quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde vamos. Entonces, bueno, estoy media como mezclada, pero me parece que está bueno empezar a dar como pinceladas, sí. porque en realidad cuando nosotros hablamos de cultura, digo, hablamos de una transversalidad, y siempre Axel, en los que somos parte de su gobierno, nos convoca a trabajar de una manera híbrida, por llamarla de alguna manera, porque a veces el Estado, en su estructura, ¿no?, orgánica, con los ministerios, las direcciones provinciales, las subsecretarías, las direcciones de línea, se empiezan a convertir como en algo estanco, ¿no? Es decir, bueno, yo estoy en realidad en esta estructura y mi misión y mi objetivo, tengo que, o sea, conducir los museos de la provincia de Buenos Aires, los teatros, la biblioteca popular y demás, pero en realidad Axel todo el tiempo, y lo dice en su discurso, y es lo que nosotros hacemos en la provincia de Buenos Aires, es trabajar transversalmente con todas las áreas. Por eso hoy estoy hablando con ustedes, que tiene que ver con cultura y trabajo, pero también podría estar hablando con Estela, que tiene que ver con cultura y
y mujeres, y diversidades, ¿no? E igualdad. Podría estar hablando con Vicky Montenegro, con cultura y derechos humanos. Podría estar hablando con cultura y ambiente. Todo. Cultura, en realidad, lo que tiene maravilloso es que es nuestra esencia, es nuestra tradición cultural. Y nuestra tradición cultural del pueblo trabajador bonaerense tiene que ver con la cultura del trabajo. Así que me parece que el enfoque de lo que están haciendo ustedes, compañeros y compañeras, de hablar de la cultura desde la visión y la perspectiva del trabajo, es más que interesante y hay que seguir fomentándola y abriendo, por sobre todas las cosas. Me parece que estamos en un momento bisagra, ¿no? de nuestra historia, porque estamos a nada de una campaña nacional en donde tenemos un conductor claro de nuestro espacio, que es Axel Kicillof, que es nuestro gobernador, que nos va a llevar a poder tener un gobierno nacional en donde muchas de las cuestiones que están sucediendo ahora, que son un horror con el gobierno de Milei, bueno, podamos reconstruir, por sobre todas las cosas, la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras. Y sin duda para Axel también, y esto doy fe en primera persona, la cultura la tiene en un eje muy, muy, muy central. Así que bueno, vamos a seguir trabajando para en este tiempo, yo digo un poco las células, ¿no? Las células de cultura que se van armando en la provincia de Buenos Aires, tener ámbitos de poder generar propuestas, de poder generar debates, de tener escucha, de poder compartir presencialmente con la sociedad civil, con la cultura comunitaria y con los verdaderos hacedores de la cultura, que son el mismo pueblo en sí. O sea, hoy por hoy me parece que parte de nuestro desafío es reconstruir el entretejido social a través de la cultura, pero no a través de la cultura decir, bueno, llevo o traigo un artista. No. La cultura está en nuestro paisaje, en nuestra soberanía, en nuestro patrimonio, en los centros culturales, en las iglesias, en los clubes de barrio, en las rancherías, en las pulperías, en las bibliotecas populares, bueno, por supuesto, en los teatros, en los cines. Y es ahí en donde se constituye ese entretejido social, cultural, para poder escucharnos y debatir y tener propuestas para generar un plan de acción y un plan de gobierno para lo que vamos a lograr, que es que Axel sea presidente en el 2027. Así que bueno, son muchos los desafíos, tiremos como muchas puntas, seguimos conversando, compañeros. Bueno, en esto de las células para empezar a organizar, ¿ya hay una agenda bien planteada para mayo o algo para compartirnos? Mirá, nosotros estamos, concretamente, hay dos patas. Una que tiene que ver con mi responsabilidad, que tiene que ver con lo institucional dentro del instituto, con Flor como ministra. Yo tengo a cargo todos los museos, todos los teatros de la provincia de Buenos Aires, con una estructura muy grande, con la responsabilidad de conducir el argentino, con los 3 cuerpos orgánicos, orquesta, coro, ballet, con 1000 trabajadores, los cuerpos orgánicos de OAS, que son cuerpos orgánicos de Bahía Blanca, que también tenemos 300 y pico de trabajadores. Tener las bibliotecas populares, el Archivo Histórico de Veno, esa institucionalidad, nosotros hoy estamos en una situación muy compleja en la provincia económicamente, porque, como bien saben, Milei no nos está dando recursos, entonces nosotros estamos trabajando con un presupuesto, en realidad, que depende, por más que esté aprobado, estamos dependiendo también de la recaudación de la provincia. Entonces, estamos pasito a pasito, estamos mes por mes, donde el desafío es sostener la institucionalidad, o sea, que las instituciones estén abiertas, abran, cierren, poder mantener todo lo que tiene que ver con la cotidianeidad, con pagar la luz, los servicios generales, los seguros, los matafuegos, todo eso que es un trabajo inmenso, lo que vos sabés lo que significa administrar y estar dentro de la gestión pública, pero por otro lado también estamos con el mandato de Axel de trabajar con el núcleo de MDF Cultura, que tiene que ver con una conducción política. En esa conducción política, estos núcleos de MDF Cultura, trabajando también con el CEDAF, que es el Centro de Formaciones del Movimiento Derecho al Futuro, que Axel tuvo la inauguración hace poquito en el Coliseo Podestá en La Plata. El objetivo es realizar, y es lo que estamos haciendo, estuvimos ahora en Tandil, ahora vamos a estar en Mar del Plata, estamos organizando también una jornada que ya te voy a decir la fecha, que estamos cerrando el lugar Flor, justamente en el marco del 1 de mayo con
enfocados en el trabajador y trabajadora de la cultura. Entonces estamos desarrollando distintos encuentros en camino a un gran plenario que se va a desarrollar más o menos después del Mundial, por supuesto, entre octubre y septiembre, con Axel en la cabeza, en donde de lo que se debatan en esos encuentros, en esas reuniones, en esas propuestas, podamos tener como un plan de acción concreto que tenga que ver con el Movimiento de Derecho Futuro, con la célula de cultura, por llamarla de alguna manera. Así que bueno, no paramos. Yo hoy, mira, creo que acá está Viquita, mi colaboradora, que estamos matados. Saludos a Vicky también, entonces. Ahora el fin de semana estuve en Mar del Plata, que fue hermoso. Hicimos una inauguración en el Museo Mar, con colaboración con el Museo de Bellas Artes, con Andrés Duprat. Inauguramos una muestra hermosa, que el Museo Mar es uno de los museos más importantes, no solamente de la provincia de Buenos Aires a nivel contemporáneo, sino de toda la Argentina. Así que bueno, estamos a full, no paramos. Hoy creo que, hoy lunes recién, ahora no estoy en La Plata, estoy en mi casa descansando un poquito, pero no quería dejar de hacer este streaming con ustedes porque bueno, me había comprometido. A mí, Victoria, te voy a hacer una pregunta que me ha descolgada, pero parece que viene al caso. Estamos hablando mucho de trabajo y cultura. En todo el programa fue transversal, ¿no? César recomendó algunas películas, nos contaba el enfoque desde el cual se piensa el trabajo, desde las imágenes, ¿no? En la historia del cine. Y vos te definías cuando arrancó la charla como trabajadora desde muy joven, pero también, por supuesto, artista, ¿no? Vos venís, la mayoría te conocemos de tu época de actriz primero. ¿Y cómo fue ese pasaje de ser artista a, bueno, asumir la responsabilidad institucional? Porque una cosa es militar, ser militante, y la otra es dar un paso y decir, bueno, además de militar, voy a asumir una responsabilidad institucional que además hace que uno tenga que correr un poco la parte artística, ¿no? Para abocarse justamente a la responsabilidad. Mira, en realidad yo creo que es parte de un destino, ¿no? Creo que uno no puede eludir a su identidad, a su historia, a su legado, por llamarlo de alguna manera. Yo tengo una historia que tiene que ver con nuestra historia nacional militante. Bueno, ahora tuvimos un diálogo hermoso en la Feria del Libro con Vicky Montenegro, donde compartimos y dialogamos con historias en común, ¿no? Bueno, la historia de Vicky habiendo sido apropiada de toda la infancia y bueno, todo lo que vivió, después haber recuperado su identidad y toda su lucha y su compromiso con los derechos humanos, con las abuelas y bueno, y en mi caso también soy víctima de terrorismo de Estado porque mi padre lo mataron en el 71, luego mi abuela fue una gran líder política, bueno, que se metió en política de lleno, después estuvo exiliada, como que nuestras historias se entrelazan como tantas otras historias, ¿no? Entonces, yo creo que, si me preguntás por qué, yo creo que hay un destino ineludible que iba a suceder esto. Después, si lo pienso un poco cronológicamente, sucedió como en un momento en donde arranco mi carrera muy de jovencita, a los 13 años nunca paré de trabajar, en mis 20, que fueron los 90, que en el momento del país económico era un desastre, pero curiosamente había mucha producción y fue muy prolífera y muy fecunda no paré de laburar, hice 20 telenovelas, 15 películas, una bestialidad, donde aparte la tele en ese momento era muy importante porque no existía el streaming, no existían los celulares, no existía nada, solo se veía la televisión, entonces estabas en la casa de toda la Argentina durante todos los días, o sea que lo tuve como gran popularidad, gracias a la televisión, por supuesto. Y bueno, yo creo que empecé también a interesarme por la política, por llamarlo de alguna manera, cuando apareció Néstor y Cristina, viste que ahí dije, bueno, mirá, le están hablando a los jóvenes, fue como decir, sigo como una locomotora con mi carrera de actriz, pero empecé a mirar, pero mirá qué interesante lo que está pasando, ¿no?
Y después, bueno, yo creo que después yo fui mamá, eso fue como una bisagra muy grande, fue mi familia, mi hija Eva ahora tiene 19 años, este año cumple 20 años, y cuando fui mamá empecé a producir mis propios espectáculos, o sea, me dediqué a full con la crianza y el cuidado de mi hija Eva, por supuesto, maternar, con una elección muy consciente. Detuve mi carrera, por supuesto, porque cuando sos mamá tienes que detenerte y criar a tu hija, a tu hijo, a tus hijos, es lo que generalmente hacen las mujeres cuando son madres. Y no quería, entonces empecé como a producir mis propios espectáculos. En ese momento me acuerdo que configuramos una cooperativa de trabajo cultural y creamos un espectáculo que se llamaba Posparto, con Laurita Escurra y Silvina Bosco, dirigidos por Ignacio Apolo. Silvia, una actriz maravillosa que luego falleció, muy joven. Y bueno, y ahí empecé a darme cuenta que me salía bien y que conseguía todo y que las puertas se me abrían. Y una cosita que era como fue así chiquitita, después la empezamos a hacer por todo Buenos Aires, fuimos de gira a la Argentina, terminamos en Calle Corrientes. Y aparte me empezó como a caer la ficha de entender que justamente lo que hablábamos un poco al principio, ¿no? Que la cultura no es solamente, que es validísimo, digo, para un divertimento, para una distracción, sino que también es una herramienta de transformación social, porque uno puede abordar cierto tema concreto y a través de la cultura orientarla al sector o a la problemática de la que uno quiere justamente tener un ámbito de sensibilidad, de pensamiento y demás. Y nosotros enfocamos esa obra a las mujeres que estaban en posparto, 1 o 2 años. Y decíamos, nadie habla de eso. Yo quería hablar de eso porque era lo que me estaba pasando, pero fue tal el éxito que tuvimos que dije, qué interesante, ¿no? Poder elegir algo y decir, bueno, lo hablo a través de la cultura, y siempre el mensaje que uno quiere hacer llegar a través de la cultura es recibido de una manera absolutamente distinta a un discurso político. Entonces siempre hay mucha más permeabilidad, entonces siempre la cultura une, ¿no? Y bueno, después de eso hice otras producciones así como más independientes, pero cuando yo di el paso a la política fue cuando ganó Macri, porque cuando ganó Macri yo dije, lo que se viene no va a estar bueno. Nunca me imaginé que iban a ser tan cínicos y mentirosos. Estos son peores. Sí. Sí. Entonces, lo que hice fue, dije, bueno, yo quiero dedicarme a producir, me encanta la gestión, me encanta, justamente pensar la cultura desde esta manera que lo acabo de comentar. Entonces dije, bueno, pero yo, como siempre, aparte hay una mirada muy sesgada de mí, como mujer, y porque en su momento he sido como, entre paréntesis, una sex symbol, y todavía vivimos en una sociedad muy machista, muy patriarcal, que las mujeres que acceden a lugares siempre son juzgadas a porque esto, porque el otro, y no porque tienen la capacidad para poder ocupar los lugares que ocupan. Dije, bueno, me voy a formar. Entonces ahí me metí en un posgrado de gestión en políticas culturales y comunicación en Flaxo, con Beto Quevedo, que de hecho ahora volví a estudiar. Muy bien. Ahora estoy haciendo un posgrado, Flor, de nuevo. Los sábados. Política, sí, estoy contenta de volver a estudiar. Entonces hice mi posgrado, que fue todo un año muy hermoso, una experiencia divina, con profesores aparte fabulosos. Imagínate, lo tenía Santoro, River, Ale Grimson, bueno, profesores también de Latinoamérica, porque Flaxo es una facultad con una mirada latinoamericana, que tiene sede en 13 países, 3 de los cuales son como las sedes más importantes, que son Argentina, Ecuador y Brasil. El año pasado se hizo el congreso acá, este año se va a hacer en Brasil. Y no tiene carrera de grado, sino carreras de posgrado, maestría, diplomatura. Entonces, bueno, yo enfoqué luego mi trabajo final en el ámbito de lo cual yo me desarrollo con naturalidad, que tiene que ver con las artes escénicas, con el teatro. Y bueno, mi
mi trabajo final y mi hipótesis fue, bueno, es el teatro una herramienta de transformación social, y lo trabajé con una perspectiva de género. Y bueno, nada, lo hice, me lo aprobaron, tengo el diploma, entonces cuando tuve el diplomita me fui, en ese momento me acuerdo que dije, bueno, a ver, ¿cuáles son los intendentes peronistas que quedaron? Porque en ese momento el mapa se había pintado amarillo. Sí, había poco, sí. Y bueno, y estaba Jorge en Avellaneda, que siempre tuvo una política cultural muy activa, muy importante, y bueno, lo fui a ver a Jorge me dio la primera oportunidad, arranqué a trabajar como coordinadora de un ciclo de teatro. A los 3 meses me dijo, ¿estás para más? Porque justo Macri había degradado el Ministerio de la Secretaría, entonces en Avellaneda aquí no había una secretaría, había una dirección, y empezó a hacer secretaría, y dije, bueno, dale, vamos. Y bueno, y así fue. Fueron 3 años de una experiencia hermosa, aprendiendo muchísimo, porque en los municipios es lo que más aprendes. Claro. Sí. Digo, porque el mostrador está ahí, hablas con el vecino y después te lo cruzas en la esquina, ¿entendés? Y bueno, hicimos una gestión hermosa, aprendiendo un montón, y bueno, y después vino la pandemia, y después fui convocada por Axel y por Augusto Costa para sumarme al gobierno. Ya estamos 6 años y pico, nos queda 1 año y medio en la provincia, y bueno, la verdad que la política es adictiva, en el sentido de que los que tenemos una vocación de militancia y una vocación de trabajo, siempre hay algo que hacer, entonces no terminas nunca. Yo le digo a mi equipo, yo soy como una médica de guardia, porque estoy en las 24 horas, sábado, domingo, porque aparte también en la gestión después todos los días es apagar incendios, tiro libre, tenés que resolver el quilombo. Entonces, bueno, nada, ahí estamos, laburando a full, muy contenta y formándome nuevamente. Todo lo que hacemos las mujeres, que somos, no sé, súper maravilla. Victoria, hablando de este Super Maravilla, el 28 y 29 el Ministerio de Trabajo impulsa el primer Congreso Bonaerense del Trabajo. ¿Es así, Rodri? Efectivamente, sí. Ahí con la intención de que discutan Estado en sus 2 variantes, el provincial y los municipios, al mismo tiempo empresarios y organizaciones de movimiento obrero organizado, ¿no? Sindicatos, básicamente. Las 3 patas o las 3 puntas de la economía, en este caso bonaerense, obviamente con intenciones de recoger de ahí miradas de estos 3 sectores y ponerlas a trabajar en función de un proyecto en principio de provincia, pero no escapa obviamente la necesidad que estamos viviendo de que la Argentina piense realmente qué rumbo económico quiere, qué rol tienen que tener los trabajadores, qué rol los empresarios, qué rol tiene que cumplir el Estado, ¿no? Para aquellos y aquellas que creemos que el Estado tiene que cumplir un rol y no simplemente correrse y que las cosas sucedan reguladas o autorreguladas por el mercado tal y como está ocurriendo ahora. El objetivo un poco es ese, por lo que nos han contado la gente del Ministerio de Trabajo, y bueno, es una genialidad poder ahí también comprender en esa discusión a la cultura, ¿no? Así es, y por eso me adelanté, pero ahí Victoria acaba de comentar que van a estar presentes el sector de cultura, con aportes y con pensar también desde el intercambio, y que quede escrito un documento en este congreso de los trabajadores de la cultura como trabajo. Así que bueno, era formalizar la invitación a Victoria y a los compañeros y a las compañeras, y aprovechar este ratito también para que cuentes un poco cómo venía mayo, Feria del Libro, y acciones puntuales que tienen que ver con la gestión. Victoria está trabajando en esta línea, como lo estaba planteando, en todo lo que implica mayo con el mes del trabajador y de la trabajadora, y diferentes acciones, y que puedas compartirla. Te invitamos entonces. La agenda es enorme, no la tengo acá toda escrita. Pero vamos con la principal. Era la primera semana, había acciones con... El 2 de mayo ya nos encontramos ese sábado en la Feria del Libro. Sí, la Feria del Libro, bueno, inauguró hace poquito. La verdad que
Cristian, el presidente de la Fundación del Libro, se acercó también a saludarme, muy, muy agradecido porque la provincia siga estando en la Feria del Libro en el marco de lo que significa el esfuerzo, ¿no? De sostener un stand tan importante con el apoyo de Cristina Álvarez Rodríguez a través del CFI. Y bueno, sí, se están desarrollando un montón de actividades. Te comentaba que estuve yo con Vicky Montenegro. El 2 vamos a tener una charla muy interesante con Jerónimo Boragina, y va a estar Dora Barranco, también te invito a Floria. Una luz iluminó el escenario y entró en un diálogo muy interesante, ¿no? Porque Jerónimo Boragina donó todo un archivo muy importante del franquismo, ¿no? De la Guerra Civil Española. Entonces me parece que el cruce entre Jerónimo, hablando de franquismo, que este año se cumplen los 90 años del franquismo y los 50 años de la conmemoración del golpe, con Dora también en la cabeza, dándole una perspectiva de género, me parece que va a ser un diálogo muy interesante porque también queremos poner en valor justamente al sujeto cultural que fue perseguido, ¿no? Tanto en la dictadura acá en la Argentina como también en el franquismo, y con una perspectiva de género. O sea, si pensamos, por ejemplo, en García Lorca, que aparte de ser perseguido, fue perseguido por su posición sexual, digamos, por llamarlo de alguna manera, me parece que también esa mirada y ese color y esa pincelada, poder entender la historia también y construir una narrativa a través de las dos historias del franquismo y la dictadura, con una perspectiva de género, me parece que va a ser para alquilar balcones. Sí. Victoria, mira, te comento, mi mamá, mi abuelo y mi abuela son exiliados de la posguerra civil española, así que en la zona oeste del conurbano bonaerense hay muchísimos inmigrantes exiliados de la posguerra. Mi familia, por empezar, yo no existiría si no hubiese claro, ocurrido ese exilio, así que seguro. Me toca porque directamente. Son historias que vos decís esto, y a mí me pasó el otro día con Vicky Montenegro, que por eso es tan importante la política cultural y una política pública, y decidir qué hacer, porque gestionar es hacer, y en ese hacer en realidad es decidir qué querés hacer, ¿no? Entonces, lo que ocupamos en los lugares justamente de conducción, en el momento que lo ocupamos, nosotros decidimos hablar de esto, nosotros decidimos generar políticas para mejorar las condiciones de los trabajadores, nosotros decidimos generar tales o cuales programas con proyectos, acciones y demás. Entonces nosotros decidimos seguir hablando justamente de estas cuestiones para que no queden solamente en un título, porque la memoria en realidad es el presente, es poder hablar de nuestra trayectoria, de nuestra historia, para traerle el presente, no solo para que no se olvide, sino para que nunca más, sino para que la construcción a futuro sea de la sociedad y la sociedad civil que en la cual nosotros queremos vivir, que es la más justa, la más humanitaria, la más igualitaria, etcétera, etcétera. Entonces, poner y elegir hablar del franquismo en diálogo con la dictadura argentina, me parece que es algo que es interesante ponerlo en la agenda. Y aparte porque cuando empezás a hablar de las historias, que es lo que me pasó a mí con Vicky, por ejemplo, yo de Vicky sabía obviamente su historia, pero quién sabe, uno sabe un título, ¿no? Claro. De tal o cual compañero, o de mí, algunos saben un título, pero cuando empezás a indagar realmente y te metes en la humanidad, en los detalles, en la historia concretamente, ahí es cuando empezás a entender, bueno, pero esto no es solo un título, atrás de cada historia hubo dolor, hubo muertes, hubo desgarro, hubo aniquilamiento de las familias, hubo saqueo de sus propiedades. Si hablamos de nuestra época más nefasta, que fueron los militares en la Argentina, o sea, fueron una dictadura no solamente militar, cívico y también eclesiástica, ¿no? Y económica, porque claramente muchas de esas familias, de esos apellidos que eran, cómplices cívicamente de lo que estaba pasando, y algunos, ocupan hoy bancas en el Congreso de Diputados. Entonces, eso es lo que tenemos que poner, cuando hablan de la grieta, no la grieta. No es que hay cosas que tenemos que seguir hablándolas, porque las generaciones yo tengo a mi hija que tiene 19, pero imagínate, en casa se habla todo el tiempo, cosas, pero hay que seguir hablando, machacando y reconstruyendo nuestra historia, porque para que pueda volver a haber una política de memoria, verdad y justicia
que vuelva a ser tema de Estado Nacional, tenemos que seguir reconstruyendo nuestro pasado para proyectarnos en un futuro, que es ese futuro en donde queremos que nuevamente vuelva a ser, por lo pronto, a nivel nacional, porque en la provincia de Buenos Aires claramente lo es, tema de Estado, ¿no? Hablar de ciertas cuestiones. Compañera Victoria Oneto, felices con tu presencia, con tu palabra. Fundamental para esto las políticas culturales, como decías, para pensar en espacios de refundar, de encuentro, de cómo lo cultural llega de otra manera el mensaje, muy clara la explicación, el recorrido, tu coherencia, y agradecer profundamente tu presencia hoy acá, un mayo de plena actividad, que nos encuentra en Mar del Plata el 28 de mayo conversando de los trabajadores y las trabajadoras de la cultura junto al Ministerio de Trabajo. Y Rodri, el cierre formal. No, bueno, agradecerte, Victoria, que hayas sido parte de este programa junto a César, que bueno, ya se fue, la verdad que... Sí, lo quiero, César. Ahora estamos trabajando para que presente su libro en el stand del Banco Provincia, que también tiene un stand maravilloso. Genialidad, ahí estaremos seguramente. Y bueno, saludarte a vos también, Flor. Fue un gustazo hacer este programa de hoy, la verdad que genial. Fue un gustazo, y mientras vos hablabas, Vicky, nosotros íbamos pasando imágenes donde se te veía en la Feria del Libro, en algunas acciones puntuales de gestión, siempre el movimiento, y la verdad, nuevamente, el agradecimiento. Así que, Vicky. Bueno, gracias a ustedes, la verdad que los quiero mucho, los felicito también por el espacio y porque es importante hacer, pero también es muy importante comunicar qué es lo que uno está haciendo y llegar justamente a la mayor gente posible para que se enteren de lo que estamos haciendo. Así que bueno, sigamos trabajando con Axel en la provincia, que nos guía, que nos marca la huella hacia este futuro, y a seguir entendiendo la cultura como un derecho, como un movimiento, como algo que nos abraza y algo que realmente pone siempre en primer lugar, que tiene que ver con entender la cultura como una herramienta de transformación social y que nos va a llegar a... Perón decía, la cultura es la felicidad del pueblo. Y cuando los pueblos generan cultura, el pueblo es feliz. Sigámonos encontrando presencialmente, no perdamos la alegría. Tenemos un conductor como Axel que nos va a llevar sin duda a la victoria, y en este camino y en esta huella que estamos construyendo trabajando con él somos muy orgullosos de lo que nos impulsa para seguir poniéndole el amor, la pasión y la vocación que todos los que somos parte de su gobierno le metemos día a día a la gestión y a la política. Así que bueno, los felicito, gracias por invitarme y les mando un beso enorme y nos vemos en Mar del Plata, Flor. Abrazos, nos vemos en Mar del Plata entonces. Gracias, Victoria.